Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube del Estadi Johan. En esta ocasión estoy muy bien rodeado, estoy con mi gran querido Alejandro Mendo. ¿Cómo estás, señor? Hola, señor, encantado de saludarte, ya lo sabes. Aquí tenemos puesto una especie de sofá para estar cómodos. Tú eres un tío estiloso, ya se nota con tu zamarra que llevas puesta. Y vamos a hablar justamente de eso, de los estilos, ¿no? Un poco de esa lucha de estilos que en el barcelonismo podemos decir que en los últimos tiempos mucha gente dice que nos hemos alejado. No entraremos en ese debate, pero sí que entraremos en un debate que ha surgido con la figura de Xavi Hernández. Ha sido llegar él. Evidentemente, Xavi ya es un estilo propio, ya sí que es un estilo reconocible y muy marcado, es decir, no hay aristas, es muy claro lo que fue como jugador, lo que es como persona y lo que es como entrenador, y eso ha supuesto que también cuando hay un rival antagonista, podemos decir, en ruedas de prensa, en declaraciones, se han visto que existe ese choque, esa lucha de estilos, ¿no, Alejandro? Sí, es muy lo que tú dices, es muy tentador para periodista de turno siempre poner una pregunta un poco de contexto, ¿no? Y a veces con, no digo mala intención, sino con la intención de encaminar la narrativa, ¿no? Lo hemos visto cuando nos íbamos a enfrentar al Atlético, cuando nos íbamos a enfrentar al Getafe, ¿no? Pues siempre la preguntita un poco dirigida sobre el choque de estilos con Simeone o el choque de estilos con Bordalás, pues parece que con Xavi de portavoz del club está un poco como más claro, ¿no? Tenemos ahora estos episodios y vamos un poco mirándonos ante el espejo cada semana, ya que le ponen un poco el trapo a Xavi. Yo no sé cómo lo estás viendo, pero digo lo de portavoz porque no se suele cortar, va de frente, como tú decías antes, no tiene muchas aristas, su estilo es innegociable. Ya veremos cómo va enriqueciendo con matices su propuesta, pero suele responder bastante. De momento está demostrando tener bastantes tablas. Luego siempre él deja su mensaje y suele matizar con pero es un gran entrenador, yo soy un novato, pero él marca mucho la agenda. Yo creo que eso el Barça en cierto modo lo necesitaba, ¿no? Sí, el volverte, voy a no ser reconocible, sino el tener a una persona que se crea al menos su propio estilo, que tenga un estilo formado y que él sea el portavoz y consiga transmitirlo a jugadores y aficionados, siempre es positivo. Quería recalcar eso de reconocibles quizás para nosotros, quizás hay una parte del barcelonismo que le gustaría jugar de otra manera, ahí no me meto, sí que es posible que la gran parte del aficionado sí que se sienta reconocido con esta manera de entender el fútbol y podemos decir que incluso de entender la vida, ¿no? Sí, eso es. Y ya sabes que hay mucho... En el Barça es importante el estilo. Por mucho que haya gente que opine de esta manera o de la otra, y todo es respetable, pero el hecho de que volvamos tan a menudo sobre el tema, que al entrenador se le ponga sobre la mesa tan a menudo la cuestión y que haya un poco este debate entre los propios aficionados, creo que no se da tanto en otros equipos. Es una peculiaridad del Barça. Después podemos decidir si también hay algunos que tergiversan un poco este debate, ¿no? Y entonces siempre los extremos, ya sabes, que yo ante las opiniones demasiado extremas, a veces uno tiene también la tentación de poner el contrapunto, pero caemos un poco en, no sé, ya sé que estos pecan de una cosa y los otros van a pecar de la otra, bueno, pues tampoco quiere decir que yo me tenga que ser siempre como la oposición, ¿no? Pues con Xavi está pasando un poco eso, que quien se reconoce en la idea, y hay siempre mucho peligro un poco con la caricatura. Digo que a veces puede venir desde medios no afines, puede venir desde Madrid, desde cualquiera que intente un poco desestabilizar, pero también puede estar más cerca de lo que creemos en la propia afición. Entonces, los resultados al final te dictan si el estilo, unos te dirán teníamos razón, había que volver, y si los resultados no salen, otros te dirán estamos obsesionados con el estilo. Entonces creo que es bastante evidente, no nos arriesgamos mucho si decimos que en el Barça pesa más que en otros equipos esta cuestión de estilo. Sí, además a nivel Barça creo que lo tenemos muy claro, lo tenemos muy definido, al menos lo que es
vamos a poner muchas comillas, un tipo de jugar a fútbol y vuelvo a decir, es al final una manera de entender el fútbol, la vida, un poco todo y la contraria, el antagonista. Pero esto podemos decir que ha sido cíclico en la historia, es decir, hemos visto enfrentamientos muy directos entre Pep Guardiola y Mourinho, esto hasta hace 2 días ocurría, pero incluso nos podemos ir mucho más atrás y recordar pues, que quizá nosotros de niños no lo vivimos, esto a nosotros nos vino después del cruyffismo, pero sí que estaba ese choque bestial entre Bilardo y Menotti, ¿no? Que aún hay gente argentina que son de Bilardo, son de Menotti, ¿no? Y si tú lees que promulga Bilardo, que promulga Menotti, rápidamente, posiblemente sin conocerlos de nada y sin entenderlos, ya no se les tiene que valorar como personas, sino como filosofías y rápidamente te vas a un bando o te vas al otro, ¿no? En esos casos hay entrenadores que abanderan un poco una corriente y es un poco con ellos o contra ellos. Es una especie de religión futbolística. El cruyffismo, nosotros lo sabemos bien en este proyecto, está Di Johan, tocamos muy a menudo el tema. A veces da un poco de pena que se tergiverse, algunos se valgan de esa palabra para vender lo que ellos piensan en ese momento y por eso un poco está bien siempre de verdad recordar qué hacía Cruyff o qué decía Cruyff. En esa época de los 90 estaba siempre mucho el debate a distancia con Sacchi, por ejemplo. Era siempre muy interesante, ¿no? Esto en realidad no era un antagonismo, pero esta forma de enfrentarse a lo que son los partidos. Y ahora hemos tenido, de momento no es una rivalidad histórica ni de época, pero hemos tenido este cruce con el Cholo, con Xavi. Y si te acuerdas, ha sido hace unas semanas y el Cholo, ¿cómo se acordaba? ¿Cómo son los entrenadores? ¿Cómo sacó unas declaraciones de 2016? Al parecer fue Xavi en Universo Valdano, que era, yo qué sé, bastante afín, un espacio bastante afín en el que Valdano abría sus brazos a todo lo que sea Cruyff, o en este caso Xavi, Iniesta, toda esta escuela Barça, y cómo el Cholo tenía ahí la chinita, como la tienen todos los entrenadores, que no olvidan, y le tiró bien la piedra. Estuvo interesante porque Simeone decía una cosa que creo que también tenemos que entender, ¿no? Él decía que cuando solo has mamado, cuando solo te has criado en un estilo, no sabes lo que hay fuera. Y sí es verdad que ahora el entrenador moderno, vamos a decir también así un poco entre comillas, es el que sabe ser más flexible tácticamente, beber de varios estilos, no necesariamente haber entrenado en varias latitudes, pero sí empaparse de varios enfoques, ¿no? Y Xavi en ese sentido tiene todo el camino por recorrer, por supuesto, pero es verdad que Simeone quiso un poco decirle, tú siempre has estado en ese modelo, has tenido suerte de ser un privilegiado con los pies y haber sido parte de un equipazo, de una gran selección, pero que sepas que también el entrenador tiene que saber beber de muchas fuentes, ¿no? Creo que un poco iba por ahí el discurso de Simeone. Sí, a mí me gustaría matizar también que dentro de estas filosofías o de estas corrientes hay mucha gente que a veces te dice que está hablando del cruyffismo, por ejemplo, también no es un estilo futbolístico, sí que es un estilo también de entender ciertas cosas, del nuñismo, que hemos dicho de Guardiola, del Cholo, de Mourinho, es que siempre hay como estos bandos y podemos decir que hay gente que te recuerda siempre, pero es que un día Pep Guardiola hizo doble pivote. Sí. Sí, pero hay que entender estas corrientes al nivel ya elevarlas al nivel filosófico. Es decir, evidentemente la persona siempre Xavi en una rueda de prensa de las 200 que hace en una temporada puede decir un mensaje que se contradiga un poco a su misma filosofía. Eso puede ocurrir. Sí. Y un cambio, no sé si... En esta misma temporada creo que hizo un cambio que cambió a un delantero o a un medio por Lenglet y acabó jugando con 5 defensas. Y aquello se montó un revuelo. Al final, si el 80 o 90% de su mensaje, tanto verbal como en el terreno de juego, va en línea de su filosofía, hay que entenderlo así. Entonces, yo creo que eso siempre hay que matizarlo porque sí que hay alguna vez, evidentemente, el Cholo Simeone habrá jugado muy al ataque. En esas declaraciones de Xavi, justamente, él decía que creo que si vas al titular, que esto es muy, muy goloso, con personajes de estos extremos, te va muy bien el titular, porque posiblemente lo saques de contexto. Y en esas declaraciones a Universo Valdano hablaba conforme el Atlético de Madrid
había pasado de ser un equipo de luchar por clasificarse a la Champions o por hacer un buen papel a ser un gran equipo. Y él decía que catalogándolo ya de un gran equipo, no ya de que vayas a luchar por la Liga, sino también por la Champions, un equipo, decía, grande, ahí quizá la palabra puede ser muy malentendida, ¿vale? Sí, sí. Pero le estaba catalogando como equipo de los grandes, que yo creo que es una manera de decirle, el Cholo Simeone ha conseguido que sea un equipo, pues como podemos ver ahora al Valencia, bueno, al Valencia un poquito menos, al Sevilla o algún equipo de este calibre, está diciendo que lo estoy metiendo en la élite futbolística. Es decir, él le está dando ese beneficio, pero le está diciendo que dentro de esa élite su manera de jugar debe cambiar. Entonces ahí está el choque de trenes y quizás si lo sacas de contexto, pues puede resultar un poco chocante. También incluso en ese universo Valdano me hizo mucha gracia que Xavi hablaba del tema del césped, ¿no? Le preguntaron por el césped, que es lo que tú hablabas un poco de caricaturizar. Entonces, Xavi hablaba de nadie critica cuando en el tenis se para un partido porque caen 4 gotas o en el básquet cae un jugador y tienen que ir a limpiar el sudor. ¿Por qué? Sí, sí. Porque lo que promueves es el espectáculo. Entonces decía, no entiendo por qué en el fútbol los que intentamos proteger el espectáculo se nos critica o se nos caricaturiza, ¿no? Sí, ya sabes que a Xavi se le busca y se le suele encontrar, se tira de declaraciones también de la época de jugador y tal. Entonces, él tiene razón en el que la hierba debería ser uno de los aspectos que más mimase el fútbol de élite, incluso con reglamentación, aparte de los famosos altura, césped, centímetros, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tú dices, se le busca, se le encuentra. Creo que Xavi tiene, precisamente hablando de Guardiola, tiene un buen espejo en el que mirarse, porque Guardiola quizá en sus comienzos como entrenador también entraba más en estas batallas dialécticas, ¿no? Se ponía un poco también a ser un poco más, no digo didáctico, porque Guardiola en realidad lo sigue haciendo, pero explicaba más, ¿no? Se enfrentaba, entre comillas, más y decía, mira, nosotros hacemos esto, creemos en esto, y con los años, si uno va observando las declaraciones de Guardiola, con gran inteligencia, sabe mucho medir qué dice y dónde lo dice y a quién se lo dice, ¿no? Entonces, creo que con el tiempo, también en entrevistas más reposadas, posiblemente Xavi alcance ese punto de decir, mira, yo creo en esto, respeto todo lo que hagan los demás y sepa un poco pasar más de puntillas, que es algo que hace muy bien Guardiola, el propio Mourinho, que con todo lo que tiene es un maestro de la comunicación y sabe lo que tiene que decir, desvío la atención de los jugadores y acaparo yo la presión, etcétera, ¿no? Entonces, con Xavi hemos tenido el caso de Simeone, que era un choque de estilos, como tú decías, y luego quiero comentar contigo también, quizá a menor nivel de relevancia, el que hubo con Bordalás, ¿no? Que abrió el melón. Aquí hemos pasado del estilo, del césped, etcétera. Con Bordalás se abrió un poco el melón del tiempo efectivo. Obviamente a Xavi le pusieron la muletilla de ¿qué opinas? Es verdad que se pierde mucho tiempo, hay equipos, y creo que el propio periodista ya le dijo, no lo digo por el Valencia, rival al que os enfrentáis en 24 horas, pero ¿qué opinas de este tema? Entonces le volvieron a poner un trapo de actualidad y, como sabes, Xavi tiene ideas bastante claras también en este sentido. Yo no sé cómo ves toda esta polémica o pensamiento con el tiempo de corrido, efectivo, etcétera. Sí, la verdad que es un tema muy interesante y que cuesta encontrar una solución definitiva y por eso supongo que no la tenemos, Sí. ¿vale? Porque yo creo que la solución final no a todo el mundo agradaría. Lo del tiempo efectivo, es decir, yo creo que ahora el fútbol tiene unas normas que intentan eliminar esta pillería de perder tanto tiempo, de hacer un juego muy bronco. Sí que, por ejemplo, evidentemente de los años 80 hasta esta parte, el tema del terreno de juego ha mejorado muchísimo. Entonces, lo que hablábamos antes con Xavi a lo mejor iba de 1 milímetro. Entonces, ahí sí que entiendes que, bueno, que pueda ser un poco exagerado. Pero en el tiempo efectivo yo creo que se está haciendo ahora la otra trampa, podemos decir, del equipo que se siente inferior y que tiene que utilizar sus armas, de llevar a la máxima el tema del tiempo efectivo, es decir, de minimizar el tiempo real de juego. Y aquí entramos un poco, aquí hay ya muchas variables, es decir, posiblemente el fútbol, como está entendido ahora, tiene muchos mecanismos para que esta trampa
no beneficia al equipo que la realiza. ¿Por qué? Porque evidentemente si pierdes tiempo, pues hay un descuento. El problema que tendríamos, que a lo mejor hay descuentos que tendrían que ser de unos 15 minutos la primera parte y unos 17 minutos la segunda parte. Esto llegaría a tener un pequeño cruce de intereses con las televisiones, ¿no? Que pagan mucho dinero, sí, claro, y ellas necesitan que haya un tiempo real de partido para hacer sus planillas televisivas, que al final es el que pone máximo de dinero en el fútbol, son las teles. Y ahí entramos en una serie de posibilidad de poner normas, de reducir el juego, pero solo haciendo tiempo efectivo, y ahí me generan muchas dudas. No sé si tú lo tienes más claro, Alejandro. Es interesante lo que comentas de que estamos en un estándar en el que creo que también el hecho de medir tan a dedillo, el hecho de que tengamos los datos de la Liga Española, se juegan 50 minutos en este momento, en la francesa 52, en la inglesa, que lo tengamos tan medido a dedillo, también un poco nos hace que se enciendan las alarmas, nos parece quizá más grave, que lo tenemos más delante de los ojos, cuando este otro fútbol que se llamaba antes ha existido siempre. En los últimos, yo diría que 1 o 2 años quizá, un poco con la excusa de que hay 5 sustituciones y tal, estamos viendo descuentos un poco más jugosos. Es algo que se le pedía siempre a los árbitros. Es una cosa que se pedía mucho en España, porque en Inglaterra veíamos esas tablillas levantarse con un 5 o un 6 y nos parecía desde fuera siempre, como cuando quieres que haya drama y acción, parecía siempre una bendición, ¿no? Cuando es tu equipo ya te gusta menos, ¿no? Y estamos viendo poco a poco descuentos un poco más en esta línea. Ya se ha regularizado que X sustituciones den 30 segundos, la consulta del VAR. Entonces estamos viendo ya más el número 4, 5, 6 es lo normal. Antes los árbitros no solían pasar del 3 y ponían el 2 cuando no querían complicarse mucho. Y en cuanto a lo del tiempo efectivo, en realidad es que es un debate demasiado conceptual del fútbol. Habría que preguntarse si de verdad queremos algo tan distinto. Seguro que hay mecanismos que se pueden ir quizá probando en categorías inferiores, en torneos, no lo sé. La FIFA le está dando vueltas al tema, como siempre. Le cuesta tocar las reglas, pero sí es verdad que el tema del tiempo es algo que preocupa, porque ya sabes que el espectador ahora es mucho más impaciente, quiere que pasen cosas. Entonces es un poco lo que tú dices, concentrarlo en el formato de larga duración de las 2 horas, ya es un milagro que la gente esté atenta a lo que pasa en un partido y luego tiene que empezar después otro, por lo que comentabas de las teles, pero a la vez queremos que en ese formato de larga duración pasen siempre muchas cosas. No nos gustan los saques de banda, las pérdidas. Entonces podría haber pequeños retoques. No sé si has leído alguna de las normas que flotan por el aire. A mí me gusta mucho la de poderte sacar a ti directamente una falta, es algo que se comenta bastante. Quizá lo puedes limitar, no sé, quitando el último tercio del campo para que no te vayas a la portería, cosas así, ¿no? Que en toda la parcela central puedas sacarte a ti mismo, podría ser interesante. El hecho de sacar con el pie, también limitado quizá a esta zona ancha de la que te hablo, podría estar bien. Ya sabes que cuando jugamos pachangas o fútbol sala, fútbol 7, etcétera, se hace mucho más dinámico. Pero claro, ya sabes que cualquier ley, cualquier novedad, cualquier regla hará que los equipos que hoy son más conservadores encuentren su hábitat, lo estudien y encuentren otra vez lo de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pasó, por ejemplo, con la regla de los 3 puntos, que en realidad no tenía que ver tanto con el tiempo, pero quedó demostrado que los equipos iban más decididamente quizá por el gol, a por la victoria, cuando el partido estaba, por ejemplo, 0-0, pero también luego tenían más miedo porque pasabas de los 3 puntos a quedarte con 1. Entonces se volvían más conservadores también para congelar el resultado, ¿no? Entonces estoy seguro de que cualquier cosa que se saque de la manga a la FIFA, en un tiempo, los equipos que por naturaleza son más pragmáticos, conservadores, perdedores de tiempo, encontrarían la manera de frenarlo. Siempre es interesante un poco ver esta evolución. Sí, al final lo que decíamos antes, son filosofías de vida y al final siempre encuentra el recoveco para conseguir el contrapunto. Yo también en el debate de los 3 puntos, que fue ya hace muchos años, también hubo el debate aquel de si marcabas, por ejemplo, 3 o más goles, te añadían un punto adicional, ¿no? Eso también se hablaba en ese momento. Y luego yo no entendía por qué no se hacía esa opción. Además, nosotros veníamos del postcruifismo y decías, pues, espectáculo, goles, ¿no? Queremos que haya espectáculo, evidentemente, pero
te decían otros, bueno, pero es que aquí también entran en parte las casas de apuestas. Y entonces si el equipo y dice, ostras, esto ya... Sí. Hay muchas variables que a veces se nos escapan. Yo de las normas que he leído, hay una que sí que la he leído y he dicho, creo que no tiene fisuras, que es la de anular los cambios en el descuento. Esa sí que evidentemente si salta un jugador y se desmaya no lo puedes sustituir, pues no. La norma esa te diría que no, porque si dices no, dejamos cambiar a los lesionados, evidentemente de todos repente lesionarían casualmente una cantidad de lesionados bestial y el árbitro nunca va a poder valorar una lesión, no es ni médico ni en ese momento lo puedes valorar. Ni tiene por qué, sí. Entonces, si lo hicieras, tendrías que no dejar cambiar a nadie, por grave que fuera la lesión, es decir, aunque fuera algo muy heavy. Pero, evidentemente, todo cambio en el descuento a partir del minuto 85 está ideado o pensado con fines de perder tiempo. Si el cambio es en relación a poner el Luuk de Jong de turno para rematar de cabeza, pues ponlo en el 80. Es decir, sí. Ahí tú ya sabes que la norma está hecha así, tú decides. Esta sí que me ha gustado bastante, pero sí que el otro día escuché a Lluís Carrasco, que fue el jefe como de publicidad de la precampaña de Laporta, el que hizo lo de la pancarta, que fue un movimiento estratégico bestial, y explicaba en el Que t'hi jugues que el fútbol iba, bueno, explicaba muchas cosas modernistas que quizás nos juntaremos un día y lo hablaremos también, pero hablaba también de que el fútbol iba encaminado a jugarse 30 minutos primera parte, 30 minutos segunda parte de tiempo efectivo. Yo no sé hasta qué punto eso sería positivo. Yo tengo muchísimas dudas, muchísimas, porque el sacar de banda, el sacar una falta para ganar descanso, se pueden hacer también 1000 pillerías. Descanso y para poner nervioso al rival. Esto incluso se hace en el tenis, que hay tenistas que critican al otro porque van muy lentos cuando van perdiendo. Esto siempre vas a encontrar el contrapunto. Entonces, Iba a decirte que antes comentabas lo de las apuestas, que es muy típico, que hay mucho movimiento y reciclaje de apuestas de fulanito en 3 sets, fulanito va a ganar 6-5, porque es como más manejable, incluso para los profesionales, no de la super élite, donde tienen 1000 cámaras del tenis en este caso, que sale muy a menudo los amaños, porque es muy fácil perder este set, quedar 6-1, 6-3 por apuestas, ¿no? Con el fútbol me daría miedo que llegásemos a ese punto. Y ahora que por enlazar con lo del tenis, no es lo mismo un deporte individual, claro, en el que la mentalidad, los tenistas ya sabes que incluso está calculado que dicen, bueno, puedo tardar en sacar, no sé si tienen 1 o 2 advertencias, ¿no? Pero sé que esto le pone al otro nervioso. Voy a gastar estas 2 advertencias, como un poco lo de los ojos de halcón, ¿no? Si queremos que el fútbol sea, el capitán del equipo puede llamar el ojo de halcón 2 veces, en el 90 cerramos la ventana de cambios. Lo de los cambios creo que no estaría mal, quizá ofrecer una ventana en el 80, me lo invento, que si habrá 80 minutos, como decimos, una ventana para que los equipos hagan los últimos cambios, ¿no? Entonces, en un momento te aseguras que lo que quieran hacer lo hagan ahí juntos y que no haya esa interrupción que nos cabrea un poco como espectadores. En realidad los entrenadores lo utilizan como una herramienta más, porque están en su derecho, ¿no? A ellos les han dicho, tienes 5 sustituciones o 3 antes y no está escrito en ninguna parte que tenga que ser en 1 minuto o que ese jugador tenga que aportar, ¿por qué? ¿No? Es un instrumento más, ¿no? Entonces sí, puede ser que se pudiera congelar un poco el descuento y decir, bueno, el árbitro ha decidido que se descuenta X y aquí no pasa nada, vamos a intentar jugar. Pero vuelvo a lo que decía antes. No podemos controlar que un jugador finja una lesión, haga daño, o se haga daño de verdad, tire el balón no sé dónde, los recogepelotas desaparezcan, que es algo también muy mítico, uno miren a otro y no aparezca el balón, todo eso pues siempre va a estar. Yo creo que precisamente la larga duración, tanto de un partido como en el macro sistema de una liga, se supone que has tenido 38 jornadas para ganar y demostrar que eres el que más puntos cosecha y has tenido 90 minutos para demostrar que eres mejor que tu rival en ese momento. Si vamos al microepisodio, por supuesto, estamos llenos de injusticias, ¿no? Un empate que no sabemos muy bien por qué ha venido, bueno, pero tienes 38 jornadas. Un rival que pierde tiempo, saques de banda, bueno, pero si no has hecho los deberes en 80 minutos de juego, no te quejes si en los últimos 10 minutos se ha jugado poco. Entonces, un poco el fútbol, la esencia es evento de larga duración en el que sometes a los futbolistas a esfuerzos de larga duración. Si cambiáramos eso y se pudieran
colocar las medias y perder tiempo en el sentido de descanso también, con cada saque de banda, pues estaríamos hablando de una cosa quizá demasiado alejada de lo que es un poco el secreto y lo que ha traído el fútbol hasta aquí, digamos. Yo en este tema de tiempo efectivo sí que probaría este paso intermedio, que es el tema de las sustituciones a partir del 85 del descuento, lo veo relativamente acertado. Y luego también había leído la opción de generar el tiempo efectivo solo a partir del 80 o el 85. Es decir, ir a crono quitado, pero a partir de ese minuto. Es decir, todo lo demás en el medio, como el partido en principio está abierto, lo mantenemos como estaba. Pero a partir del 85, más o menos, que ya entra, hay equipos que marcan el gol, el 0-1 en el minuto 5 y están perdiendo tiempo desde el minuto 6. Pero normalmente es cierto que el porcentaje más grande, esto habría que estudiarlo, pero a partir del 85 es cuando comienza la pillería de verdad. El tengo miedo, me voy a recluir, voy a guardar el resultado, sobre todo, por ejemplo, lo podemos ver más en partidos de Champions. Sí. Que esto es más frecuente. Pues entonces a partir de ahí sí que hacer el tiempo efectivo al final, que también te diría que a lo mejor ese partido se te iría más el descuento, más el tiempo efectivo, a lo mejor acaba media hora más tarde, que es lo que te vuelvo a repetir. No sé hasta qué punto esto a las televisiones le interesa. Antes de ir ya a la conclusión de este vídeo, que hemos tocado un poco lucha de estilos y este tema del tiempo efectivo, que también va un poco en relación a potenciar el espectáculo, saliéndome un poco del tema, en esas declaraciones de Xavi, previas al Valencia, previo a choque a Bordalás, aparte de lo del tiempo efectivo, hablaba también, podemos decir que ahora el gol fantasma se ha eliminado de la ecuación de cosas polémicas, el fuera de juego se está yendo al milímetro y podemos decir que el VAR llegará a un momento que posiblemente lo consiga eliminar de la ecuación. Puede ser, lo veremos. Que ya entrará al debate de, es que era 1 milímetro. Bueno, a ver, si la norma es 1 milímetro, es 1 milímetro, ¿no? Es uno, y supongo que las máquinas afinarán más. Y el gran debate ahora que yo creo que surge muchas veces con el VAR es el tema de las manos. Y Xavi decía que toda mano tenía que ser mano, sea a propósito, sea sin querer. Mano es mano. Es decir, de todo mano. Y yo me he quedado un poco así. Hoy en el mismo grupo del estadio he puesto, perdón, en el básquet, que yo no entiendo mucho, cuando te la tiran a propósito en el pie, pitan aquello, no sé si pitan una falta, no sé muy bien qué hacen. Sí que lo hacen, sí que lo pitan. Es decir, el problema está en que en el fútbol hay jugadores que tienen un grado de precisión que incluso podrían buscar en una falta darle a la mano al de la barrera. Entonces ya entramos ahí en otro juego, ¿no? Sí. No sé cómo ves tú este tema de la mano, si tú te serías tan drástico con ello. No, yo sinceramente no. Está claro que cuanto más clara sea una norma, más fácil es su aplicación. Esto es impepinable, ¿no? Es lo que hablábamos del fuera de juego. Nos puede fastidiar que lo midan al píxel tal, pero eso no tiene discusión, ¿no? Eso es como cuando dices, uno es un asesino o no lo es, no eres casi asesino. Pues esto es igual, lo estás en fuera de juego o no lo estás. Pero con las manos no, yo no sería tan radical. Yo echo de menos, sabes que no soy muy nostálgico para estas cosas, pero echo de menos el tiempo en el que veíamos el fútbol y el sentido común aceptaba cuando algo era voluntario o involuntario. Estaba bastante aceptado, ¿no? Hablando con otros futboleros, pero te hablo de hace quizá 15, 20 años, o sea, esto es algo no para nada reciente. Todos sabíamos lo que quería decir voluntaria e involuntaria. El querer afinar, sobre todo con el tema de las manos, los árbitros, al principio la posición natural, pegadas al cuerpo, pero si la tengo así, vale. Otras veces impide mi golpeo a puerta. El otro día tuvimos la mano del Barça con Depay, que parece que la da, pero luego llega el del Elche, hace un movimiento así. Entonces, por querer afinar y tipificar tanto, se desvirtúa la misma palabra de posición natural, porque luego siempre tendrás alguno que te dirá, pero esa posición no es natural, pero no se puede cortar la mano, etcétera, ¿no? Entonces, yo no sería tan drástico. Me gustaría, pero creo que es utópico, volver al sentido común de cuando algo es voluntario o involuntario. Puedes añadir el matiz de, vale, quizá es una mano involuntaria, pero este tiro iba a puerta, se iba a colar, estás impidiendo una acción, vale. Pero todo lo demás, lo que antiguamente se conocía, parece mentira que yo diga esto, lo que antiguamente se conocía como involuntaria, ¿no? Que todos teníamos, es involuntaria. Yo me gustaría que recobrásemos cierta coherencia y normalidad, pero ya digo que esto es utópico total, no va por ahí el camino del fútbol, sino que va por limitar y tipificar
Y el problema luego de los árbitros es, por supuesto, la disparidad de criterios, pero en parte les entiendo, porque cada temporada nos cuentan una movida. Y luego siempre el árbitro tiene una especie de, tiene interiorizada, ¿no?, ese espíritu un poco de interpretación con el que posiblemente ha sido educado, y esas excepciones que se van colando por ahí y que quizá dividen al espectador, esas pocas veces que el árbitro decide interpretar, que es un poco para lo que les educaron, ahí decimos, no, pero habéis dicho que todas, ¿no? El espectador a veces pide interpretar y otras veces pide ser tajante, ¿no? Entonces no sabemos muy bien por dónde saldrá el tema. Yo mismo ya te he dicho, si hubiera una lesión grave dejaría hacer el cambio en el 90, ¿no? Y dirías... Pero ¿qué es grave? ¿Qué es grave? No era para tanto, salió con la cabeza puesta, ¿no? Bueno, aquí ya entramos siempre en los debates y evidentemente uno de los cambios que ha hecho que todo esto cobre estas repercusiones que a lo mejor hace 15 o 20 años, cuando nosotros éramos niños, quizá el programa que más indagaba en este fútbol era El Día Después y normalmente lo hacía con un tono humorístico. Sí que había una moviola, que podías estar o no de acuerdo, pero no creo que era con un sentido de polemizar o de buscar ese todo el rato, ¿no? Ese juego. Era más una manera de que el árbitro te explicaba un poco el reglamento, era un poco más de educación. No era tan de buscar una polémica, simplemente el árbitro salía y decía en qué había acertado, en qué se había equivocado y por qué. Y ya está, y no se generaba ninguna polémica más. Y ahora, evidentemente, hay muchas horas y horas y horas de tertulias en torno a la polémica. Y eso, claro, sí que es verdad que con la mano lo cortarías de raíz. Todo lo que es manos, ahí ya nadie te podría decir lo contrario. Pero sí que, evidentemente, veríamos cosas que nos darían bastante rabia posiblemente durante un partido, que dirías, esto se está prostituyendo un poco la idea primaria del fútbol, ¿no? Sí. Ya para finalizar un poco y volviendo al tema un poco inicial de esta llegada de Xavi y esta lucha de estilos, quería preguntarte una cosa que suele ser recurrente y ¿qué significa para ti jugar bien al fútbol? Otra gran pregunta. Cada uno defiende su libreto, ¿no? A mí me gusta que la gente esté convencida de sus ideas, pero sí es verdad que esto de jugar al fútbol a veces puede un poco, jugar bien al fútbol, a veces puede volverse un poco en tu contra, ¿no? Yo creo que es importante que tú como espectador te identifiques con lo que hace tu equipo, pero luego es muy difícil escapar del resultadismo. Queda bien decirlo, ahora estamos en un vídeo aquí de YouTube y tú y yo podemos decir el Barça tiene que jugar o a mí mis equipos me gustaría que... Pero es muy difícil cuando tú eres aficionado del estadio, de verlo en la tele, es muy difícil renegar de algo que delante de tus ojos le está yendo bien a los tuyos. Es un instinto tan primitivo que siempre vas a apostar por ganar como sea, porque los tuyos ganes y ya veremos el cómo, ¿no? Pero vuelvo a lo que decíamos antes de esta particularidad del Barça. En el fondo es bonito. A veces es un poco cansado el debate porque se tergiversa por diversas partes, pero es bonito tener una peculiaridad y que tenga tanto peso, ¿no? Entonces en el Barça hay una especie de conciencia, como decías bien tú, no universal ni el 100% de la masa social lo acepta, pero hay una conciencia de que cuando mejor nos han ido las cosas, que es una frase que se usa también mucho, cuando el Barça ha sido más reconocible, forma a los jugadores de la cantera para jugar de una determinada forma. Entonces, sin radicalizar y sin creer que esa sea la única forma, creo que es bonito y diferencial que un equipo dé importancia al estilo. Y también es bonito que otros no se la den. Tenemos siempre un poco el antagonismo del Real Madrid, ¿no? Que ellos suelen pensar en ganar y luego preguntan. A veces eso es algo que también nosotros tenemos que admirar porque es algo diferencial que ellos tienen. Pero el Barça no puede tampoco escapar de esa esencia de querer también que el cómo, y es algo que sin duda instauró Cruyff en su momento, el cómo empezó también a importarle al aficionado, que llevaba demasiados años preguntándose por el qué y por ese victimismo que a veces comentamos con un poco de sorna, y el cómo empezó a importar y mucho en el Barça. Por eso, jugar bien creo que es algo hasta cierto punto subjetivo, pero sí hay un poco de idiosincrasia en los clubes. Me gusta pensar que hay idiosincrasia para lo bueno y para lo malo. Sí, a mí, yo he leído varias cosas al respecto. Hay gente que diferencia jugar bien y jugar bonito. Vale, también, sí. ¿Vale? Hay gente que compra el jugar bien simplemente que el plan que tenga el entrenador o el estilo o la esencia, llámale X,
se plasme, es decir, simplemente eso es jugar bien. Bordalás quiere un equipo como él lo quiere, en bloque bajo, aguerrido, con poca posesión, pero ya me entiendes. Si lo cumplen sus jugadores, eso es jugar bien para según qué gente. Yo a veces recurro a lo más básico del ser humano, creo que es ver jugar a niños a fútbol, ¿vale? Creo que yo ahora ya soy padre y tú vas al parque y estás con los niños y siempre hay un niño que dice que se escucha en el grupo de padres. ¡Qué bien juega! Y normalmente no es el que se tira abajo y ha tirado al otro niño volando. Es el que hace algo que te provoca gusto, que te da placer, ¿no? Es decir, es así. Hay ya en cosas subjetivas y hay gente que le puede gustar más una cosa u otra. Es cierto que para la mayoría de la gente jugar bien a fútbol es jugar bonito, ofrecer espectáculo, lo que hablábamos antes, pues tener la pelota, tener gol, hacer regates, hacer paredes, todo esto. Sí que habrán matices de que, por ejemplo, esto siempre es muy típico en los jugadores. ¿Qué te gusta más, dar un gol o una asistencia? ¿Los dos están jugando bonito? Posiblemente sí, pero siempre está el matiz del gol o la asistencia, que esto también es un poco filosofía de vida. Pero el jugar duro, jugar replegado, no dejar jugar al rival, normalmente se asocia a no jugar bien, ¿vale? Sí que entiendo que llevar el plan de tu entrenador a cabo o de tu esencia o de tu cultura, porque hay equipos que son culturales, sí que creo que también es jugar pues, bien en ese sentido. Ahí lo tengo un poco, sí que entiendo la parte que te dice el jugar bien o bonito, lo puedo comprender, pero siempre me gusta recordar un poco a los niños. Ya te digo, ahora mi hijo está jugando a básquet y vi un partido que el equipo de mi hijo dejaba tirar a todos los rivales. Y yo no entendía nada, no lo entendía. Yo pensaba que los niños todos iban corriendo por la pelota. Claro, tienen 6 años. Y yo cuando acabó el partido le pregunté, oye, ¿por qué no le habéis quitado al rival la pelota? Y me dicen, no, para que tire. Para que puedan marcar una canasta. Claro, Entonces, claro. el niño en su esencia también quiere ver espectáculo, también quiere celebrar la canasta del rival. Es decir, que al final no es una cosa que te inculque en el espectáculo. Al final el niño que no está manoseado también quiere ver goles, también quiere ver canastas, también quiere ver cosas donde hay alegría, ¿no? Y entonces que haya alguien que en su idiosincrasia sea que no haya alegría, pues quizás es lo que a mí me choca y no me representa. Pero entiendo que si lo llevan bien, por ejemplo, yo me lo pasé muy bien con el Deportivo Alavés, aquel de la UEFA. El Deportivo Alavés hacía unos repliegues y tenía Carmona, tenía Tellez, que eran pues, buenos leñeros, y sufrí mucho con ellos y disfruté muchísimo con ellos. Sí. Con Javi Moreno, con Contra, aquello era, es verdad que cuando veías a Contra decías aquí hay fútbol, aquí hay otra cosa, pero la verdad que yo disfruté de aquel equipo replegado. A mí es verdad que aquí ya soy un poco ventajista y cuando veo que el equipo es humilde, que tiene poco dinero, acepto mucho mejor esa propuesta. Cuando el equipo es lo que dice Xavi, que ahí yo sí que entiendo la postura donde va, cuando el Atlético de Madrid pasa de ser un equipo a luchar por la Champions a ser un equipo que es uno de los favoritos a ganar la Champions, para mí ahí sí que tiene que haber un cambio en el libreto. Simeone yo creo que en cierto modo a veces lo ha intentado, no le ha salido del todo bien, pero lo ha intentado, es decir, es un equipo ya que ante equipos que se le encierran a él, que ya es un equipo de encerrarse, tiene que dar otro fútbol, si no, no puede luchar por esa liga. Y entonces en esas nos movemos, ¿no, Mendo? Sí, de hecho ahora el Atlético quizás sea un buen ejemplo de que se le ha pedido quizá más o le ha salido un poco casi del cuerpo cambiar por tener buenos intérpretes, por tener muchos atacantes y tal. Entonces ha ido un poco contra natura. Y antes cuando estabas hablando de un poco la idiosincrasia, yo llevo puesta la camiseta de Italia. Yo te aseguro que la cultura futbolística en Italia es de verdad lo que hemos aprendido por la tele, viéndolos por la tele. Yo siempre suelo decir que las primeras veces que fui a jugar pachangas a nivel nuestro, yo me sorprendía de cuánto los chicos de mi edad tenían interiorizado el concepto de defender. Yo nunca había visto a nadie a nivel pachanga tirarse a defender, segada, estar comprometido, celebrar. ¿Ves cuando Chiellini y Bonucci celebran entre ellos una parada, un córner, ¿no?
yo lo veía a nivel de chicos. Yo decía, esto en España, o sea, sé en primera persona que esto no es así. Si está claro que defender es una parte del fútbol, pero no existe esa cultura. Italia sí que tiene esa cultura un poco del sufrimiento y no pasa nada si todos atrás hemos defendido bien. Entonces es un poco cultural. España, sobre todo en esta última década, 2 décadas, también influidos, gracias por suerte para nosotros, por el Barça, es un poco, se exige que con ciertos mimbres se juegue de una manera, lo que tú decías del Alavés, ¿no? En base a los mimbres, se te perdona también un poco esa cultura del esfuerzo, se te perdona una propuesta un poco más conservadora si vas desde la condición un poco de tapado, ¿no? Y me quedo con esto que has dicho, algo que me llevo como conclusión casi del vídeo. Esto que me has dicho de los niños, de cuando los padres dicen y decimos cuando miramos desde fuera, qué bien juega, ¿no? Se asocia a la creatividad. Todos sabemos lo que quiere decir. Si un niño un día hace una segada y un corte, probablemente un padre diga, mira qué bien, cómo ha ido al suelo, tal, pero no te sale espontáneo decir, ese es el bueno, ese es el que juega bien. Entonces, ese ingrediente de arte tan intrínseco del fútbol, por suerte, los que lo sabemos observar desde una cierta perspectiva, se mantiene. Yo cuando empecé a jugar a fútbol aquí, claro, en Cataluña, el bueno se reconocía muy rápido. Medias bajas, normalmente camiseta por fuera o medio por fuera, como que no le importaba ponérsela. Señera en el brazo y el número 10 a la espalda en el 4-4-2 en rombo o en el 3-4-3 en rombo, ¿no? En el vértice. Eso rápidamente decías, es aquel. Y bueno, yo creo que eso son cosas que sí que se ven rápido. Nada, Mendo, ha sido un placer tenerte por aquí. Hoy hemos tocado muchas cositas. Espero ir reuniéndome contigo, tocar cosas también más concretas. Hoy era un tema complejo. Hemos estado 40 minutos, podríamos haber estado 2 horas hablando de este tema y podemos incluso ir trayendo gente y que nos dé sus puntos de vista, que también siempre son enriquecedores. Alejandro, un placer absoluto. Lo mismo te digo, retomaremos estos y otros temas seguramente. Un abrazo. Chao. No podemos celebrar.